Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Estamos aquí de vuelta en Tales of Arise. Bueno, con ganitas de continuar, que nos quedamos en el nuevo mundo, gente. El nuevo mundo, The New World. No me gustó mucho New World. Es que no me va mucho a mí el tipo de juego ese, tío, no sé por qué. Mira que me gustan los RPG, pero ese tipo de juegos así más de multijugador. Esto, gente, el cable se me está cayendo, el cable del micro, tío. No sé si tengo por aquí más cinta aislante, un segundito. ¿Qué coño? Vamos a ver. Let's go. Es que es la putada de tener el micro al contrario que la torre. La torre está, la tengo aquí abajo y el micro está en medio, pero el brazo está aquí. Entonces tengo que pasar por aquí debajo, pegado a la mesa, por debajo, y pasarlo por aquí por el brazo del micro. Si estuviese el brazo en este lado, pues no pasaría nada, porque tengo aquí la torre, lo paso por aquí atrás y ya está, y no me molestaría nada. Yo estoy por cambiar la torre. Pero bueno, aquí me gusta más porque aquí veo yo los colorines de la torre y todo eso. Y no me gusta que esté ahí, muy allá, porque en verano el mismo aire caliente está, como tengo la ventana justo pegado ahí, entonces no me gusta. Prefiero que esté un poquito más pegado aquí, más para acá, un poquito más aislado del aire caliente, por así decirlo. Vale, no sé si ponerme los otros cascos, gente. Es que no me acostumbro, hasta que no llega el invierno. Es que pesan, ¿eh? Bueno, estos no son tan pesados, la verdad. Pero... Vale. Bueno, me metí a esta caseta que había aquí dentro. Hay una argentea. Y tenemos que ir a ver al pueblo, ¿no? Tenemos que... Pregunta en Mesia 224 sobre Zephyr. Espera que el joven elija alguna de las prendas. Ah, es verdad. Vimos que... nos tropezamos con una guardia de aquí de la zona esta, ¿no? Y nos dimos cuenta que Zephyr era el padre de uno de ellos. Que no me acuerdo el nombre que tenía, pero bueno. Me ha pegado aquí unos lagazos, pero está ya, ¿no? ¿Se ha quitado el lag? Vale. Y nada, pues vamos hacia Mesia 224. De hecho, estaba todo ya visto, ¿no? Porque todo esto está visto. Si no, no saldría. Sí, mira, aquí había un cofre y todo. Nos quiere aquí. Incluso creo que hay viaje rápido. Bueno, si era hasta rápido. Buenas, Pepe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vale. Vale, ha dicho que nota la presencia de otro búho. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Dónde estás, búho del Averno? Aquí estás. Jugando al mismo, dale, ahí, espérate, a lo mejor hay uno en la cabaña. Espérate. Porque he oído antes algo. Vale, el juego va bien, porque esta mañana ha sido un desastre con el otro, con el Pathfinder. Iba todo lagueado. La cam mal, no sé qué ha pasado. Ha sonado aquí como el búho. Ya que ahí hay bestias,
¡No puedo! Ahora somos 3, ¿eh? Cuidadito. Nice. Let's keep our eyes on the prize. Vale, por aquí no veo búhos. No, no, pues no hay ninguno por aquí. Vale. Mesías. El Mesías. 224. It's eerily quiet. No sign of Zephyr. You think they took him away already? What say we quit hiding and go ask some villagers? Someone's bound to report us no matter what we do, so we might as well. Hey, Shion! What? You heard her. She's got a point. Our cover was blown last night. Where's the sense in sneaking around? And what if there are soldiers lurking about? They would have followed us to the cabin already. Relax. The coast is clear. Let's hurry and speak to the villagers. Muy bien. Is she always like that? I don't know how you managed to put up with her. What makes you think I'm managing? Let's try talking to the villagers. El as de Ringwell. Hey, Rinwell. Do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah. They don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. Ok. Este tiene una misión. Hey. Te veo muy nervioso, chaval. ¿Qué pasa? Hey. No estarás pensando en entregar a nadie, ¿verdad? ¿O acaso te preocupa que te delaten? No es eso, no es eso. Entonces, ¿qué te pasa? Hay ceglos en... ¿Dónde hay cegos? En el camino y... ¿Se ha vuelto a quedar mudo? ¿Hay cegos en el camino y quieres salir de la aldea? Yeah. La gente de aquí no puede ir por ahí en su antojo. No creo que esté intentando hacer nada peligroso. A no ser que tenga un motivo de peso, claro. Seguramente no quiere hablar con nosotros porque no nos conoce. No me parece un mal chico. I guess. En ese caso, tenemos que hacer algo. Great. Mi doblaje no es muy bueno, ¿eh? Venga, te ayudaremos con los cegos. Huh? ¿Ah? Huh? ¿Ah, sí? Pues claro, despejaremos los alrededores de la aldea. No sé cuál será su problema, pero librarse de los cegos no puede ser nada malo, ¿verdad? Supongo que no. No te preocupes, queremos ayudarte. No hace falta que nos digas nada que no quieras. Fuego bajo el hielo. Sí, voy a darle prioridad para ver dónde cojones está y vamos un momentito a matar monstruitos. Venga, va. Derrota a 7 lobos árticos en la llanura argentea. Vale, pues eso está aquí mismo, ¿no? Me vale aquí mismo, ¿no? ¿Dónde está la...? Hola, aquí, ¿no? A lobitos, ¿no? Vamos a darle caña a los lobos. Como este, ¿no? Is that the Zugel we're looking for?
Bola grande, el Imeja, ¿dónde está? No está. Está Perepe, pero el Igi no está. Eso dice Perepe, dice que meja ni qué hostias. ¿Qué dices, Fran? Se te ha ido la pinza, tío. Estás quedando trastornado ya. Canto directo. ¿Cuántas me quedan, gente? 2. ¿Me vas a curar o no? No me curas. Gracias. That should be enough to make the area Acabo more de safe to despertar la travel in. siesta. Vale. Manzana, please. Do you sense one of your friends, Hoodle? Más bien me acaban de despertar, siempre llaman por las tardes a fijo, lo cojo y nadie dice nada. Cuelga. Sí, suele pasar. Ese tipo de gente es por culera que llama con teléfonos de spam. Hey. Ya hemos vuelto, hemos hecho picadillo a todos los Zegels que hemos encontrado por ahí. Ahora debería ser un poquito más seguro salir. Till next time. No sé qué estarás tratando de hacer, chaval, pero confío en que todo te vaya bien. Nos vemos. Esperad. No lo entiendo. ¿Por qué haríais algo así si no sacáis nada a cambio? Porque si no hago nada y luego me entero de que uno de esos Zegels esté atrapado, me sentiría muy culpable. ¿Y solo por eso os enfrentasteis a los Zegels, a pesar de que hay ojos de la serpiente en todas partes? Para mí evitar una muerte es razón suficiente para hacer cualquier cosa, ¿no crees? No os habréis encontrado de camino aquí a un tipo que lleva un bazar en una cabaña, ¿verdad? I guess. Pues ahora que lo dices, sí. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Es que quiero casarme. ¿Eh? Oh! Ah, ya sé. Quieres ir a la tienda para que te haga una de esas cosas, ¿no? ¿Sabes de qué está hablando, Ringwell? Claro, antes los Cyslodianos entregaban amuletos con forma de búho a su media naranja como símbolo de su amor. Es una tradición muy antigua, no sabía que todavía se recordara a día de hoy. En efecto, sé que suena raro, pero tal y como está Cyslodia me parece importante hacer el esfuerzo. No suena raro, a mí me parece precioso. Espera, quizá me equivoque, pero si sirve a cualquier bazar, ¿no hay uno en esta aldea? El hombre que lleva el de la cabaña es un amigo de la infancia. Es un amuleto muy importante y quiero que lo fabrique él. Of course. Ahora lo entiendo, veo que nuestra caza de Zegels ha dado sus frutos. De no ser así, nunca habría tenido la oportunidad de conocer una tradición tan especial. Gracias por todo lo que habéis hecho. No lo olvidaré jamás. Vale. Nice. Ok. Pues seguimos con la otra, ¿no? Messia 224. Now that's a weird name. Messia is basically a code. It indicates it's a small village. So it's not its actual name? Then does that mean that 224 is... Oh, yeah. Yeah. It's merely a serial number assigned to it for administrative purposes. So the Renans even get to decide what places are called out in this realm. Juju, ¿dónde hay un Juju? ¿Hay un Juju por aquí? ¿Dónde estás, cabrón? I think there's someone in trouble here. Well, let's see what they have to say. Joder, ¿dónde está? Gente, no lo veo. Vale, ahí detrás hay un pavo. Ah, hasta aquí abajo, tío. Míralo, ¿dónde está? La cesta. Me hace mucha gracia que diga Juju. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Hola, señoras y señores. No te me acerques, no quiero que sospechen de mí. Vale, tranquilito, ¿eh? ¿Qué parte larga te no has entendido? La gente empezará a hablar. Que te meto, ¿eh?
Hola, señora vaca. Me voy. Aquí tengo una misión. Yeah. Amigo, si no es mucho pedir, ¿podrías darme un poco de cilardiente? ¿Cilardiente? Ringwell, ¿alguna idea de qué está hablando? Yeah. Creo que se refiere a un licor. Evidentemente, ¿qué te pensabas que era? Un momento, no soy de por aquí, ¿verdad? Yo en vuestro lugar me esfumaría antes de que alguien os delate. Qué rápido ha cambiado de opinión. No lo culpo, aquí la gente sospecha de cualquiera, incluso de sus propios vecinos, y con mayor razón de los forasteros. Hey. Si no es indiscreción, ¿para qué necesitas ese cilardiente del que hablas? What? Al margen de si los ojos brillantes dirigen o no el cotarro, tengo que llevar comida a casa como sea. Trabajando a la intemperie y sin cilardiente, acabaré quedándome pajarito. I guess. Entonces, si no voy en busca de jarana, no vas en busca de jarana, quieres ese licor para poder soportar el frío. Por desgracia no tenemos cilardiente. ¿Podemos hacer algo más por ti? Yeah. No te pediremos nada a cambio, solo queremos ayudar. Yeah. ¿En serio? En ese caso, ¿podrías conseguirme los ingredientes para elaborarlo? Todo lo que necesito se obtiene de los Zekels. Interesting. No sabía que esos bichos también sirviesen para destilar alcohol. Alucino con la creatividad de algunas personas. Iremos a por ello. All right. No tenemos lo que necesitas. ¿Crees que puedes aguantar un poco más? What? No tengo elección, pero seguro que queréis ayudarme o os tendréis que enfrentar a algún Zekel que otro. Good. No podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que lo necesitas. Me sabría fatal dejarte la estacada. Prefiero enfrentarme a un par de Zekels a tener que labrar la tierra en un clima tan hostil cualquier día de la semana. Licor fuerte necesitamos. ¿Y eso cómo se consigue? Ni puta idea. Using Zoogles to make drinks. That takes guts. No one would have come up with it before the occupation. That's for sure. Ah, semillas terrestres. You don't think the snake eyes will hold it against them, do you? If anything, the warmth might help loosen them up. Vale, semillas terrestres, dice, ¿no? 4. ¿Cuántas necesita? ¿Las 4 o eso Okay. es que tengo 4? No tengo ni puta idea. Consigue semilla terrestre. 4. ¿Tengo alguna? No lo sé. Por nombre. ¿Por nombre? ¿Eso está por nombre? Ah, no. Por nombre. Ah, vale, ahora. Semillas terrestres. No tengo ni una puta semilla terrestre. Vale, pues nada. Por tipo. Vale. Bueno, pues seguimos. Aquí había otra más. Está debajo, ¿no? Sí. La misión principal creo que es por aquí. Vale, pues voy a ir primero abajo. A ver qué quiere este hombre. O esta muchacha. Hombre escéptico. Con cara de mujer. Tenéis pinta sospechosa. Es evidente que no sois de por aquí. Normalmente informaría a la oficina y listo. ¿Qué debería hacer? Hey. No queremos causar problemas. ¿Podemos convencerte de algún modo? Bueno, la oficina suele recompensar a los denunciantes. ¿Qué me ofrecéis? ¿Perdona? Sure. No tenemos por qué darte nada, pero se me ocurren muchas formas de cerrarte la boca. Tranquilízate, Sion. ¿Que me tranquilice? No sé cómo puedes estar tú tan tranquilo. All right. Está bien, ¿qué es lo que quieres? Yeah. A ver, ya sé, me vendría bien algo de comida. ¿Podríais traerme fruta y verdura? No quiero nada que crezca por estos lares. Hablo de fruta y verdura fresca y sabrosa, la que se encuentra fuera de este territorio. Entregar la lechuga y la manzana. No se la debería dar por gilipollas, pero la debería dar porque es una misión. How's this? Y todo lo que tenga experiencia, pues bienvenido sea. Vale, ¿te parece, gente? Con que habéis decidido traerme la comida. Venga, deprisa, dámela. ¿Prometes no decir nada sobre nosotros? Sí, claro. No diré ni mu. Palabras, podéis contar conmigo. Esto me huele a chamusquina. ¿Por qué has insistido tanto en los productos de fuera de la aldea cuando aquí también se pueden cultivar? What? Porque lo silvestre está siempre más fresco. Como he dicho antes, nuestra tierra no vale nada.
El problema es que tenemos prohibido salir de la aldea y aún peor, fuera hay un montón de Zegers. Por eso haces que nos juguemos el cuello nosotros. Eres una joya de persona, ¿sabes? Disfruta de tu comida, supongo. ¿Quién ha dicho nada de comerse la mercancía? No seas boba, tengo otros planes para todo esto. Si no vas a comértelo, ¿para qué lo quieres? Para venderlo. ¿Para qué si no? ¿Sabéis la demanda de comida fresca que hay por estos lares? Just great. Ahora me siento mal por ayudar a este tipejo. En este reino sigue habiendo demasiados problemas por resolver. ¿Te apuntarás, Freeman, cuando hagamos el Borderlands 3 o no? Yeah. Do you think we'd end up like that if we had to treat everyone with suspicion? It's like the bitter cold has frozen the hearts of those who live here. Hola, señor. Cyslodia. Por aquí se lleva a la capital, ¿no? Pero por aquí no puedo viajar. Sí. We don't know where they took Zephyr yet. Vale. Perfecto. Ya está todo registrado. Me voy. Por aquí no hay nada. Ahora voy a hablar con usted, señor. Ya está, vaquita. ¿Tiene algo ahí? ¿Qué? ¡Leche! Coño, ¿esto qué? Ringwell, estudiosa de objetos. Usa revés tras una evasión, una defensa perfecta para ejecutar un contraataque inmediatamente. Vale. Me vale. Pues le podríamos poner algo ya a esta señora, porque tiene 524. Hostias, esto vale caro, ¿no? Carga mágica reforzada. Agudeza. Arte de apoyo que aumenta el ataque y el ataque elemental de un aliado un 30% temporalmente. Estaría bien esto, ¿eh? Usa RT si te lanzan por los aires para recuperarte y aterrizar sin que te derriben. Hombre, esta de apoyo está bien, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Agudeza. What's this thing? ¿Seguro, Perepe, que esto no lo tienes que ir tocando? Yo diría que sí, ¿eh? Ráfaga, geyser, espada, trueno. Porque si no, no va a tirar esa. Ráfaga, geyser, espada, trueno. Bueno, agua, viento y trueno. Y la que quiero yo, ¿qué? No me cabe. ¿Que lo tire igual? ¿En serio que lo tire igual? Aunque no estén aquí en sus... ¿Y cómo lo tira? Aunque no lo equipes aquí en los accesos directos. Esta que no está, lo tira. Esto, por ejemplo, por la otra ventana. ¿Qué ventana? ¿Y yo por qué no puedo tirarlas? O sea, yo tengo puestas estas ahora, ¿vale? Pero aquí tengo más. ¿Cómo hostias me la pongo? O sea, ¿cómo hostias la pongo? Viento es esta nueva, ¿no? A todo esto. Cornilla, manera, explosión. Porque yo las tengo que equipar, ¿no? Y si no, claro, para los demás las tiran todas, ¿no? Con su inteligencia artificial lo hace todo. Vale. Eso está bien saberlo. Bueno, me fiaré de ti, que vas más avanzada que yo. You're the friends of that man the bureau agents took away. Será a lo mejor si lo manejas tú, porque como podemos manejar a cualquiera, sabías que podemos manejar a cualquiera, ¿no? Lo sabes, ¿no? Where did the agents take our friend? Cyslodia, the capital. That's what they said. Vale. What did we ever do to deserve this? We haven't even crossed the street without looking first. Why are they after us? Come on, we're wasting time. You'll need to hurry if you want to get your friend back. Not a single person who's been taken to Cyslodia has ever returned.
Hey, keep quiet. You're trying to get us all killed? How to hell with that. Go on, report me. See if I care. I thought this Cyslodia was a city. Is it a prison camp? It's the realm's capital. Though when you're forbidden to move freely like we are, there isn't much difference. My parents and siblings were taken by the Snake Eyes. I haven't heard from any of them since. For all I know, they're long dead by now. Anyway, go! Mira, pero Kill as este... many Snake Eyes as you can for me while you're there. Este es el Alright. dado que te Cyslodia decía que it is. tenía. Pero este de 12 caras. Es un dodecaedro. Y el de 20, yo creo que tenía uno de 20. Pero se ve que lo he perdido. Que es un icosaedro. Este es de 12. No sé si lo tendré por ahí guardado el otro. No tengo ni idea. A ver, gente, porque tengo aquí que contestar un mensaje que me están preguntando por el currillo. A ver. Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos otra vez a Tales of Arise. Bueno, no voy a hacer presentaciones porque esto luego lo vamos a editar. Bueno, en YouTube, ¿vale? En Twitch no. Vale, nos quedamos aquí. Es que he tenido que hacer unas cosillas, ¿vale? Porque he tenido que ir a imprimir un papel al locutorio porque no tengo impresora. Me tengo que comprar una de estas baraticas. Cuando cobre me compraré una, gente. Una de estas de 60 euros que llevan escáner y llevan de todo. Nada más por el escáner, aunque se gaste la impresora, por lo menos tengo ahí el escáner, ¿sabes? Y eso sí, porque si no tengo cada vez que no me cuesta nada, porque total para acá. Hago una fotocopia una vez a las 1000 y me cuesta 10 céntimos una fotocopia. Es que y tengo un locutorio aquí al lado de abajo de mi casa que hacen fotocopias de todo, o sea, lo que tú quieras. Venden hasta agua, gente. Compro el agua hasta en el locutorio. Bueno, estamos en lo que estamos. Tenemos que atravesar el bosque de Rudir. No, es para otro lado, que sí. ¿O no? ¿Vamos bien por este lado? He vuelto por el otro lado. ¿Dónde me ha dejado el juego? No me ha dejado en la otra punta, ¿no? Sí, hay que ir allá. Allá tenemos
Un campamento y todo. People are really terrified of the snake eyes. They've got them jumping at their own shadows. They may be Lord Ganabelt's lackeys, but for all intents and purposes, it's the Snake Eyes who control the realm. One wrong look, and your history. So Zephyr's being moved to Cyslodia. Let's cross our fingers we catch up with them on the way. I mean, the plan was always for me to take you guys to Cyslodia anyway. But a word of advice. Oh? There's a forest we have to pass through on our way there. I won't lie to you. It'll be dangerous. More Zeugles? Wild ones at that. They hunt in packs, led by the biggest, meanest one. My friends and I got cornered by one on our way to Calaglia. That's how we got split up. We'll just have to keep our wits about us then. Mierda, es intrigante. ¡Ay! Madre mía, cómo estoy hoy, por Dios. Me pasa todo lo malo, gente. Esta mañana, una mierda directo. Esta tarde también. Bueno, a ver si las 2 horas que me quedan vamos bien. Let's go. Señor, con este ya hablé yo. Vale, hay un campamento ahí. The forest we're about to walk through is pretty dangerous. Let's make sure we're prepared before we go further. Vale, lo ha hecho él, no lo he hecho yo. Si tú lo dices, pues, a ver, Rinla, if you get injured, just let Shion know, okay? I only have one pair of hands, you know. Qué borde está, Vale. Descansamos. ¿Qué podemos cocinar así y tal que esté guay? ¿Un zumito? ¿Más mineral? Voy a hacer uno que me sobre, gente. Más mineral raro. Setas. Venga, mejora de defensa elemental. Es que si pones a otra persona, no sé. Ah, mira, puedo ahora hablar con ellos. Esto es nuevo. Shion, could we talk a moment? And here I was thinking I could get some rest. Is something the matter? The matter? No, nothing like that. Then if it's all the same to you, I'll be going to sleep, thanks. Is chatting with me really that much of a drag? I just don't get the point, that's all. Is there some pressing reason why we have to talk right now? I don't know, I think we should all make an effort to get to know one another. What if there's an emergency? An emergency? What if one of us suddenly got sick? Then I'd cure them with my healing arts and we'd move on. That's easy for you to say. But for the person doing the asking, it may not be so easy to approach you. If they can't work up the courage to approach me, that's their problem. Unless you're suggesting I'd refuse to heal someone for the fun of it. I didn't say that. So what then? Quit beating around the bush and just tell me. I love you. Look, what I'm trying to say is... if we're going to be traveling together, it makes more sense to do it as companions, rather than being at each other's throats the whole time. I still don't get it. But I do understand that whatever it is, it obviously must mean a lot to you. I'm not trying to make things more difficult for you just for the sake of it. So, I'll make more of an effort to talk every now and then, even when we don't have to. Happy? Yeah. Hecho. Yeah, I am. Then if you don't mind, I'm going to get some sleep. Have a good night. Vale. Didn't get it, huh? Ahora tienes más cercanía con I think it's time we go to sleep. Ay, ¿no puedo hablar con la otra? Pues hostias. How long do you plan on just sitting around doing nothing, Alphen? Because it looks to me like you're taking your sweet time getting ready. I'm not procrastinating, if that's what you're implying.
Oh? Sure looks like it to me. You had me worried you'd forgotten our mission. Again. I know. You don't need to keep reminding me. Hey, Alphen. I'm already over here. Right. Thanks for letting me know. I saw you talking with that Bright Eyes before lights out last night. Mind telling me what you two discussed? Nothing in particular. I just figured that maybe she would open up a little if I tried talking to her. What? Her? She's a Renin. I know we're working with her, but that doesn't mean we have to play nice with her. Look, we're all going to be traveling together for a while. It's only going to make things harder if we're at each other's throats. If all we do is bark orders at each other instead of working together, that's not much different than how it is for the rest of us. I think it's important that we all understand each other and work together as equals, if it's at all possible. Do we, though? Because I sure don't get the feeling she means to do the same. As soon as Zephyr disappears, all hell breaks loose. We can't get anything done if things stay tense like this. But what the hell am I supposed to do? Well, I guess I'll just have to keep hammering away at them and see how it goes. Oh, vale. Emblema obtenido. Otro día, otra barrera. Contrafila al derrotar al enemigo. Halcón naciente. Ataque aéreo. Me lo guardo. Come on, guys. We've got lots to do. ¿Esto qué era? Ah, el vendedor. Vendaval. Ah, ¿cuál tengo puesta? Tengo esta. Ah, vale, no puedo. Faltan 2 melenas de bestia. De esta no puedo ninguna. Y de esta señorita tampoco. Pues nada. Ah, espera, podemos vender, ¿no? Crear accesorios para vender objetos. No. Es que valen a 1000 pavos, tío. Armadura, venden también. Mira, esta gana bastante. ¿La compro? Si no. Vamos a comprar un trapito aquí así. Pero no sé si vale para uno o para dos. Que saléis solo Sion. Vale. Pues ya estaría. Huevo no tenemos, tío. Voy a comprar un par de huevos, pues si me piden por algún lado. So this is the forest teeming with Zeugles you warned us about. No sign of Zephyr, though. Which means either they had the skills to make it through safely, or we're too late, and the strays got to them first. Do you say every thought out loud? Just the true ones. Are we moving or what? Don't worry, Hoodle. It's okay. I can barely see enough to take 2 steps forward without bumping into something. Yeah. I'll have to be careful not to miss anything coming from off the path. This is nothing. When things get real bad around here, you can get lost without even realizing it. Tomate, tomato. Out of our way! Where are you going? Take this! Do it! These ones
Astral energy. Say no more. Well done. Well, looky here. No puedo pasar, ¿no? Ni saltando. Vale. It's freezing. I can barely feel my toes. Let's find a way back up quickly then. Vale, por aquí puedo ir, ¿no? Sí. Toma, 300 pavos. Roca antídoto. Little help. Demon Pet, try harder. Light astral energy. This one's gonna be tough. Air thrust. Take this. Reload. You're off. Destruction. I'm out. Lightning condemned. I'm all stuffed up. You're mine. You're finished. Gemini Aqua. Severing wind. Dance in the wind. Next. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Severing wind. Seal. Let's get it. Reload. Let's go. Lightning condemned. You're on. Try this. Now. Infernal current. Onward and upward. Gel de naranja, nice. Right, here goes. Primed and ready. This one's mine. Severing wind. Sleep now. Ignite. Here's a healing orb for the stop. Try this. Whatever you do, just stay away from the storm. Try. Destruction. I'm out. You're on. Lightning condemned. Wind. Steering flame. Reload. Take this. Steering flame. You're finished. Reload. Destruction. I'm out. What deal? Let's get you off right away. Swallow blade. One at a time. Steering Here I flame. come. Reload. It's over. Slide. Do it. Photon. Severing wind. Joder. No, no, tira. Onward and upward. I could easily see us getting lost here while we're trying to find Zephyr. I get this is supposed to connect the capital to the villages. But why's it got to be so winding? And not only that, why are there so many Zoogles walking around? Go no further. Take this. Reload. Get on in there with the You're mine. Come one, come all. Dance in the wind. First Rising aid. Warper. Ready. I'm all stuffed up. Not on my watch. Where are you going? Take this. Chill. This ends now. Consider yourself finished. See you continue on in that. Yes, my lady? Something you wanted to say? Easy peasy. Easy Cahoodle. peasy. Mena estrellada. We're so high up. Por aquí puedo bajar. Vale. Hay un cofre y todo. Hay que bajar. Obligatorio. Sanación. Salí a buscar comida y he acabado malherida. Por favor, no me abandonéis aquí. Os daré esto a cambio. Semilla terrestre. We've got the ingredients. Let's get them back to Messia. Thanks, Shion. Just doing what I can. Ah, mira, son lo de la misión secundaria, gente. Bien, ¿no? Ahí deja por Sam. Malditos. Go no further. Qué grande Sam. You're mine. Photon set. Destruction. Damn it. You're mine. It's over.
feel kind of funny. Yeah, you're looking funny too. Bien envenenado, tío. I should probably do something about that. Severing wing! You're mine! Sleep now. Severing wing! Ain't over this way. Flush! Wing! You're on! Take this! It's over! Here I come! Up and at 'em, let's go! Let me help. Hard steel, first I aid! owe you one. I'll cover you. Recover! Now I can let loose. Not on my watch! Take this! This I one's never all mine! miss. Stardust! Do it! Dance in the You're wind! all down! This ends now! Consider yourself finished! Nice. That's some power you wield. You're the one who did the heavy lifting. Coño, ahí hay... A ver, ¿dónde lleva esto? Ojo. Pues tenemos que ir por aquí, creo. Sí, espérate. Creo que es el camino. Esto es para el tesoro nada más, creo. Should this really be El here? melocotón. Aquí hay mucha peña, cuidado, Berserkers y todo. Don't tell me! Eat this! Try this! Dios, me mató. It's like trying to keep up with a wolf! ¡Sí! ¡Sálvame, coño! No me resucita, gente. Ahora, gracias. This is bad, right? Yes, Alvin. Very bad. I don't feel so good. Lightning condemned. Thunderblade. I can't lose. Both ready. First in I here. owe you one. Let's get you up out on my watch. And again. Steering Take clear. this. Reload. Dance in the wind. Air one. No escape. One more time. Here's a healing arc. First in. Voy a matar al cabrón este del tóxico, tío. You're mine! You're finished! Stay away from my friend! Prime and ready. Gemini Alpha. I never miss. Hear me, flame of fury. Joder. Strike. Ignite! Here's a healing arc. Power blade! Any more of this and I'll burn out! Rising wyvern! I'm not done! Here I Here's a healing arc. First aid. Ay, no nos queda PC, Steering flame. Reload. Espera. Tenemos... Solo tengo un gel de melocotón, tío. De naranja tengo 9, vale. Mega red. A ver si puede resucitar ella a Ringway para no gastar pociones. I'll bring you back from death's abyss. Resuscitation. take this! It's You over! know that behind left in me. Y yo me voy a tomar una potilla. No, tío, me ha curado. Let's get you all tucked away. By the power of one, let's go. You're finished! Seal. There. Joder, hostia, qué paliza me ha metido. Ay, 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 ay. It's over! Yes. ¿Cómo me ha costado estos, Madre mía. Ahora como Samu lo están dando de hostias por todos lados el God of War, la reina. La reina Valkyria, ¿no? Indicador de mejora por rivales abatidos más. Se mete la tía añadida al indicador de mejora al derribar a un enemigo con ataque potencial complementario. Esto valen carísimo. I don't think I'm going to be able to do any more healing for now. Mono de Onis. I found some equipment.
No vale para ella. Total, le compro este. ¿Para qué? ¿Para que me encuentre yo este? Estamos caninos, tenemos que descansar, tío, como sea. Hombre, si hubiese un viaje rápido. Vale, Fran, gracias por pasarte, tío, un abrazo. I won't be able to heal you for much longer. Maybe we should head back? Cambia de naranja. Un salmonete. Vale, creo que es por aquí. ¿Dónde estoy, tío? Vale. Vale, vamos a pasar por aquí. Para arriba y luego está esta parte. Hostia, que esta parte no te lleva al mismo sitio, loco. Mal rollo, Lluvia de espadas alfa, cuidado, Échame una mano, prima. No me puede resucitar, no me puede resucitar. Joder, como pegan los dos a la vez, tío. Madre mía, me revienta. No, no. Acabar con él, acabar con él, acabar con él. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Me ha regalado el cuello por una verbena. Madre que me parió. Estamos en la mierda.
Es que no puedo usarlo. Nada, me como 2 de esos de naranjas, tío, ya está. Que si no, tío, estamos en la mierda, ¿sabes? ¿Está por arriba? Sí. Mira, 2 lechuguillas. No podía ser un Zegel normalito, no. No puedo ir a ningún sitio con esa cosa ahí. What's wrong? ¿Qué estás haciendo en un lugar tan peligroso? ¿Yo? ¿Qué hacéis vosotros aquí? No me estaréis siguiendo, ¿verdad? Si pensabais denunciarme, pensaos solo 2 veces. No vamos a denunciarte, solo queremos ir a Cyslodia a rescatar a un amigo al que han arrestado. Ah, Vale, se os ha ido la olla. Genial, largaos de aquí antes de que me detengan. I guess. ¿Has dicho algo de un Zegel? ¿Hay uno suelto? Sí, un Zegel lupino. Es enorme y muy fuerte, y para colmo rapidísimo. Si atacáis su punto débil podréis vencerlo. Ya no me atrevo ni a rozarlo siquiera. Rayos, me pensaba que podría atravesar el bosque si seguía a esos agentes, pero me parece que mi plan se ha ido al Got garete. it. No necesariamente, trataremos de librarnos de ese Zegel. For real? Estáis más locos de lo que pensaba. Si creéis que tenéis lo que hace falta, adelante, todo vuestro. No te diremos que no. ¿Dónde estará ese Zegel maldito? Ah, mira, aquí podemos rellenar. Si llegas a saber, no gasto nada, tío. Qué putada, tío. Bueno, no pasa nada. Esta la vende más barata. El otro la vendía a 1000 pavos, ¿no? Gente. Vamos a comprar... Ah, solo puedo vender 3. ¡Ay! Que las he vendido. Salte. Nada, tío, la ha jodido. Está muy atrás. Me cago en la puta, tío. Nada, me tengo que gastar la pasta. Ya decía yo. Bueno. Que perdí ahí la pasta, tío. Acabo de comprar hasta 1500 y se las he vendido en 750. He perdido 750 pavos, gente. Nada, tengo que tirar con lo que tengo. Ahí está. We've got company, and not the nice kind either. Rinwell, get back! And miss all the action? Who do you take me for? Bueno, vamos a por los pequeñines. It's a big target, at least. Don't underestimate its speed. Here I come! You're finished! Light astral energy! Raging Rising Gusty! Wyvern! You got company! Now, go for the weak point! This ends now! Consider yourself finished! Ok, nice. Yes, my lady? Something you wanted to say?
Vamos a por los puntos débiles. Gracias. Tías, tiene vida el cabrón este, ¿no? Le puedes destruir el núcleo cuando quieras, ¿eh? Yo. Ahora, tío. Te ha matado. Claro, tío, pero tiene mucha vida este, tío, ¿no? Vuelve a salir el núcleo. Es duro, ¿eh? Más que la mierda de palomo, ¿eh? Me mata, cuidado que me mata, ¿eh? Did you just heal me? Yes, I need you, remember? Right. This ends now! Consider yourself finished. Here's a healing arm! Take this! Swallow blade! Dance in the wind! Take this! Feel! Try this! Changing tactics! There's no telling what it'll do! Stay focused! Showtime! You're finished! Try harder! Not a chance! It's weakened! You're mine! This ends now! Infernal turret! Burn! Take this! It's over! Where are you going? Slash! Sword Rain Alpha! Here, let me help. First aid! More Sukos? Keep calm and take them Hostia, down. más lobos ahora. Sleep now. Lobitos. That move. Here comes the big one! Here's a healing arm. In here. Severing Wind! This'll come in handy. Mirage! Magna Ray. Wind! The enemy is going all out. Hear me. Flame of fury. Burning strike! Slash! We did it! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Uy, me matan, tío. Uy, Sion está muerta. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado que está liada esto, ¿eh? Estamos en plan liada. Me voy a curar primero. I'm gonna need more of that medicine. Lightning condemned. Ready to go. By the power of water. Photon raging cascade. Here's a healing arm. Easter! Sleep now. First aid. Now I can let Get on loose. in there with the others. Photon. Rising Wyvern! No escape! By the power of here, let me help. It's over! Severing Wind! Mirage! Photon by the power of water. Wind! Mirage! I never miss. Sword Rain Alpha! By the power of water. You're mine! Feel. More big pile. Here, let me help. Try harder! Now! Cuidado que me ha congelado. Que me ha congelado. I'm out of ammo. Not in your dreams. First aid. I owe you. Ya se me dejó congelado, pero un buen rato, ¿eh? You're
No veo nada. I said almost. Don't get carried away. Let's get you all tucked away. Got it. Now's our chance. Let them mark me. Vamos de aquí. Que me la va a meter doblada ahora al final. ¡Oh! ¡Me mató! ¿Tiene para resucitar? ¿Con 17? Creo que no, ¿eh? Bueno, no resucito, gente. Se la cargan ella. Se la cargan ella, se la cargan ella. Bueno, voy a resucitar. Que creo que ha muerto alguien. Ha muerto Ringwell. Es que no le caga nada, tío. Recordad que estamos jugando en difícil. Pues no cuesta tanto. You okay, Rinwell? I'm fine. Mira, venía de bestia, gente. Eso era para crafteo, ¿eh? Esto es para volver. Necesito un punto de guardado de eso, de viaje rápido. Para poder recuperarme, tío. What do you notice now? Bueno, había uno de esos de recarga ahí detrás. All these Zugals. They're dead. No me acordaba. Al lado del comerciante, ¿no? They didn't do this to each other. So then how? One person did all of this? Qué guapo. Ese lo quiero en mi grupo ya. Qué bicho. Who was that guy? Do you think he could have been the lord we're looking for? Ganabelt? I doubt a lord would deign to roam around a place like this alone. Besides, what business would a Renan have with killing Zugals? Now that I look at it, it was a good call staying out of his way, I think. Look at this. He took them out with a single slice. This guy's no amateur. You okay? Yeah. We should get going. Zephyr needs us. That knight back there sure wasn't messing around. If he's not a lord, what is he? I have no idea. I've never seen anybody like him. Well, he definitely doesn't seem to be a friend, that's for sure. Hopefully we don't run into him again. Vale, no sé lo que me voy a encontrar, pero voy a ir para atrás. Porque había un círculo eso de reponer. ¿Cómo era? Por aquí. Coño, ¿por dónde es? Hostias, me estoy liando, tío. A ver, por aquí.
Este, ¿no? Ah, pero ya no está el circulito. Había un circulito de esos, ¿no? Ya no está, ¿no? Joder. ¿Estoy yendo bien, gente? Aquí quiero que hay un viaje rápido, ¿eh? Tierra de esplendor fulgurante, Cyslodia. There it is. Cyslodia. What's with those beams of light? They don't strike me as your everyday streetlights. They're kind of the key to this whole realm. You'll see what I mean when we get there. What's on your mind? First, Rinwell appears out of nowhere, right after we beat Balsef. Then, we bump into Zephyr's son, who's with the enemy. Somehow, we get away scot-free because the Snake Eyes don't even bother chasing after us. Is it really a coincidence? You think it was a trap? What? But I would never... If not for the whole Astral Arts episode, I'd be worried. But no, she's not behind this. Perhaps an unwitting pawn in someone else's plan. What? All this to capture Zephyr? Maybe. All I know is it all slots together a little too nicely for my liking. Not that dwelling on it'll get us anywhere. Trap or otherwise, we've got a lord to defeat. So how do we get inside? What? Well, we can't just march into the Viper's nest through the front door, surely. There's a secret passage near a spring on the outskirts of the city. We can get in through there. I hate camping out. Vale, hay que entrar por el pasadizo secreto. Aquí hay un campamento. Ya tengo esto, gente. Al vendaval. Coño, no tengo nada para mejorar las de ellas, tío. Pues nada. I always love the sound of hammers banging away. Vale. Descansamos por aquí y nos vamos... Huh? Why are you looking at me like that? Are those mage clothes that you're wearing? So what if they are? The large hood is cute, and it's big enough to hold Hootle, too. Huh? And the way the fabric is cut into strips is really unique. I had no idea this sort of fashion existed on Dana. Quit staring! Did I say something to offend you? No, I think she's just not used to the attention. Los reinos de Dana. As if this place wasn't cold enough, it's also pitch black. I'm amazed anyone can live in this realm. Seriously. Having all this snow everywhere makes it harder to walk or get anything done. And not having any light to see by makes the uneven terrain even more difficult. Calaglia is no walk in the park either. It's dusty and there's rocks everywhere. And it's on fire all over the place. Yeah, you're right. Now that you mention it, all those fires are a pretty weird phenomenon. They were always so annoying to navigate around. Out here, fire's as important as water to our survival. So are the trees we use for firewood. Is it that rare to see the sun here? Not just rare. Until I went to Calaglia, I'd never seen sunlight before. I'd only heard about it. I couldn't believe just how hot and bright it seemed to be. But I guess in most realms, it's just a fact of life. They're used to it.
It's pretty interesting, isn't it? The way the sorts of things people take for granted change from one place to another. Ahora, ¿qué pasa aquí? Me voy a cagar en todo, gente. Un segundo. Ah, vale, el grande, el grande. Joder, qué jaleo, tío. Es que como tenemos dos pabellones ahí en el polideportivo municipal. Un zumito, venga, va. Ringwell, que no ha cocinado, sí. Ah, hablar con Ringwell. Rinwell, mind if we chat a little? Antes hablé con Sion. Hoodle, let me know if you sense anything. ¿Eso ha sido todo lo que ha hablado? No he hecho nada, ¿no? Another day, another gold. Vale, vamos a viajar para entregar una misión antes de nada. Neveros de Nevira. Vaya nombres que les ponen, tío. Galaglia. ¿Dónde estaba? No, estaba en Cyslodia. En Mesia, ¿no? No, quiero viajar rápido, tío. O sea, ¿solo está este viaje rápido? Always good to be back in familiar territory. Sí, para otro I lado. hate camping out. Estaba en la parte de arriba, ¿no? Sí. Estamos aquí. Esto es lo que necesitas para elaborar el cilardiente, ¿no? Yeah. Yeah, de verdad, no os importa que me lo quede. Ya te lo hemos dicho, queremos ayudarte, así que delante esto tuyo. Okay. Muy bien. By the way, Tengo una duda sobre el tema. ¿Cómo una vez te estiras alcohol con esto? Yeah. Técnicamente podría comérmelo tal cual, pero nadie es tan estúpido como para desperdiciar unos ingredientes tan buenos. Hay que cubrirlo todo con nieve y dejarlo reposar una semana cerca del fuego. Luego destilas la nieve derretida y listo. Cilardiente al canto. Pero hay que tener cuidado, el cilardiente es tan potente que puede provocar un incendio si no se manipula con cuidado. Oh, Hola, me dan ganas de probarlo. hey, Si no eres mayor de edad, olvídalo, Greenwell. Ya lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Pero, como he dicho, no puedo trabajar a la intemperie sin ese verbaje. Así que gracias, me alegra saber que aún queda gente buena en el mundo. Misión completa. Bien. Y una receta y todo, sopa de sal, ¿no? Very good. Very good, very good. Nice. I think Hoodle senses an owl around here. ¿Dónde está ese búho? ¿Dónde está? I think he's saying something's over there.
El bosque de los búhos. Vale, debe ser ese el búho, ¿no? Que va buscando, ¿no? El bosque de los búhos. Oh, qué bonito. Qué verde. Do you sense one of your friends, Hoodle? What's going on? Why did the weather change all of a sudden? The snow's gone, and it doesn't even feel cold anymore. Just what's going on? What is this place? I see something big farther in. Is that a Zookle? No. An owl? Vale, esto era como el Cyslodia, ¿no? Well, Que había doesn't un seem too wary, mundo so mágico it's también que te probably not llevaba hostile. allí. Let's go see what's up then. Stay sharp. Acércate al búho grande. Ropa de lucha nocturna. I don't get it. Why has it suddenly started giving us things? Hey, Aquí están los is that que owl hemos beckoning rescatado. us over? I think it is. It's the owl we rescued before. Then maybe that's what the gifts are all about. It's thanking us for saving its friend. This one isn't just bigger than Hoodle, though. Something about it seems almost regal. Don't you think? What if it was the king of the owls? Would that make the other one the queen? You think so? Yes, they're clearly a pair. Este está flipando. Is this some kind of owl sanctuary? It's such a big place, though. I wonder if those two were living here all alone until we rescued that owl. I thought no other owls existed, but here they are. And a king and queen by the looks of them. You never know what other ones might be out there until we look for them. It's not like you were searching the whole world over yourself, right, Rinwell? That's... well, I mean, yeah. I guess you've got a point. Hey, Hoodle. How about we find more of your friends and tell them about this place? It can be a little side mission on our trip, if that's okay. It's fine with me. We'll find as many as we can. Guay. Thank you. Oh, Rinwell? it's nothing. Don't mind me. Ready to move on? Vale, otro emblema. Amiga de los pájaros. Concentración. Aumenta la fuerza del ataque elemental en función del número de huevos conseguidos, ¿eh? Ojo. Puede ser interesante esto. De momento no lo voy a tocar. El bosque de los búhos. Los búhos que encuentras se concentran en el bosque de los búhos. Hay un rey y una reina búhos. Habla con el rey para conseguir recompensas según la cantidad de búhos encontrados. ¿Ya está? Ya no me dan nada, ¿no? Ah, no, que quiero hablar con tu marido. A ver. Mira todos los que hay ahí.
Vale, hop. Gel de manzana. Bueno. Poción vital, gel de naranja, poción de panacea, flores nobles. Ah, mira, mira, pues me ha dado todo lo que me ha dado. Ya está, ¿no? Vale, ya me da nada más. Aquí hay un montón de estos. Vale, hay de varios colores, gente. Aquí no hay ninguna ahora. Nos vamos, ¿no? Sí, en el Cestiria había algo parecido. Que no me acuerdo cómo se llamaban los bichitos esos que nos ayudaban. Y entrabas en su mundo. Y tenías que luchar y todo con uno, me acuerdo. Era súper chungo. So the guys we saw back in Messia were snake eyes. And your group fighting them is... The Silver Swords. Heck, we even have members working within the Snake Eyes gathering intel for us. Sounds like it involves a lot of double-crossing. It does. But it keeps us alive and one step ahead. Calaglia wouldn't have been liberated without those double agents. Vale, iremos a la derecha. Primero. A ver qué nos encontramos. Vale. Crisoberilo. Yo creo que aquí se podrá pescar o algo, ¿no? Más adelante o algo. No sé, ni idea, tío. Let's dispose of the trash. I never miss. Here's lightning condemned. Thunder flame. Reload. Swallow blade! Damn it! I'm out. I'm all stocked up. You're mine! Crush! Arch shield. Don't mind if I do. Reload. It's on! Down to the wind. Eat Back them! to the fray. Feel. You're mine! Now! Get on in there with the others. Wind! Here I go. It's our friend. Swallow blade! Vale. Well, looky here. Vale. Tenemos dos caminos. Y aquí hay como un lago o algo, ¿no? Hostia, aquí me puedo tirar, cuidado, Lo que no sé yo luego me voy a subir. Voy a ir primero a este lado. A ver qué me encuentro. Por aquí. Tiene pinta que está cerrado eso, Wait, there. Get lost. Vale. You're mine! Reload. You're mine! Here's a healing Got heart. us! I'll take you all on! Nice. Here I come! Sword Rain Alpha! Raging cascades. Sight field. I'm only getting started. Here I come! Gemini Aqua. Let the mark You're handle mine! this. Look out! Rising Wyvern! Dance in the wind. Lightning. Air Take thrust. it! Light astral Sword Rain energy. Alpha! Now, River! astral energy. Come on. Dios. Guapa esa, Easy peasy. ¿Qué dice? ¿Que por aquí no podemos ir? Dice que no.
Como pegan los cabrones estos. Que me la ha quitado. Any injuries? Nice. A ver. Rinwell. Hey, Rinwell! Very well. What are you doing here? If the snake eyes spot you here, they'll... So you did make it back alive. Man, am I glad to see you safe. Barely. When we all got separated, I thought... They're fine. They all got back in one piece. Well, a Zoogle took a bite out of 2 of our guys, but what matters is you're safe. Ay. So, you gonna introduce me? Meet Alphen and Shion. I brought them with me from Calaglia. You mean you made it to Calaglia? Wait, this is it? Just the 2 of them? Where's the rest? Well, it's kind of a long story. It's best if I fill everyone in at once. Your call, Rinwell. But everyone will be dying to know. We better get back as soon as we can. Use this passage whenever you need to go in or out of the city. Stay away from the front gate, whatever you do. Ah, es verdad que nos habían dicho que no podemos entrar por arriba, claro. Por los ojos de serpiente. Mira, tenemos aquí un punto de viaje rápido, tío. Vale, vamos a echar un vistazo primero aquí, ¿no? Uy, cuánta peña que hay aquí, tío. No choice. Come one, come all. Rising Wyvern. Come on. Eat dirt. You got fire. It's over. Rising Wyvern. All yours. Blast. Swallow blade. Try this. Infernal current. Campo gravitatorio. Here I come. Severing wind. Destruction. Seems about right to me. Hasta luego, prengao. Aquí hay algo, ¿eh? Ah, una entrada secreta. Hola. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Nice. Hay más cosas también. Is the blazing sword okay? A little water's not going to hurt it. Coño, sal de ahí. Ya sal. Estoy nervioso. Hostia, que ha bajado el berserker. Cuidadito.
Y un lobo, hostia, y un lobo alfa. Madre mía, la que he liado. La que hemos liado. Pa, nene. Why'd you heal me? To stop you dying? You are in tip-top shape. As soon as I'm done here, I'll come help out. How could a girl ever say no? These little ones are No hard meten to hostias los cabrones estos. Less talking, more pummeling. cut them apart to your heart's content. Sweet dreams. Sword Lane Alpha! So those are Dan and Astral Arts. Did you just heal me? Something Thank you you. want to say? I mean, not so long as you keep them pointed toward the enemy. Severing Wing! Fallado. Qué cabrón. ¿Cómo me mete? It's over! This one's all mine! Burn in hell! Nice. Bueno, salió bien, salió bien, salió bien. Casi subimos de nivel y todo. Todo por un poco de salvia. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un cofrecillo. Emblema del valor. Aumenta la resistencia. Suelen llevar los soldados en posiciones importantes y los que defienden en las batallas. Nice. Ahora no sé volver, gente. Por aquella cuesta de allá, ¿no? Muy bien por aquí. Ni puta idea. Sí. Vale, ese es el escondrijo. How do the Renans not know about this secret route of yours? Cyslodia's an old city. It's littered with pathways that people have long forgotten. But keep your voice down. We don't know how long this route will stay hidden. ¿Quién quiere escaleras, gente? Esta es una ruta secreta que conduce directamente a Cyslodia desde los neveros de Nemira. Es un pasaje subterráneo que hasta los ojos de la serpiente han olvidado. El eco es ensordecedor, así que no hagas mucho ruido. Esto parecían unas viejas mazmorras, ¿no? Toma. Qué bonito. Cyslodia. Do you sense one of your friends, Hoodle? Llega a la base de las espadas de plata. Bienvenidos a Cyslodia. Entrad rápido y no llaméis la atención. Deberéis andaros con ojo con lo que hacéis, con lo que decís o acabaréis lamentándolo rápidamente. Ok, pasadizo abandonado. Ok. So this is Cyslodia, capital city of Cyslodia. Be careful. You never know where Snake Eyes or their informants are lurking. We're basically walking into a Zoogle's den here. Acaba de decir que había un búho aquí cerca, ¿no? Gente. ¿Dónde? Yo no veo nada. Aquí ni nada, gente. Aquí hay como una trampilla en el suelo también. Nada, por saco al búho. No voy
voy a estar ahí mirando todo el rato. Con la niña. ¿A dónde irá mi hermano? Según él, he encontrado un buen trabajo, pero no me ha dicho dónde. There are shops here? On a permit basis. As long as people don't get reported on and sent to work the floodlights, economic activity is allowed here. All this talk about reports and permits. This place really is different from Calaglia. Vale. O sea que no podemos comprar porque no tenemos autorización, ¿no? Ah, el juju está aquí. Vale. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. ¿Cuántos habrán, tío? Total. Espera. ¿Esta que está aquí sola? Si no tienes nada que hacer aquí, lárgate. Vale, vale, me largo. Vale, tenemos que llegar hasta ahí delante. Qué guapo, ¿eh? Bregan. Shh. It's good to see you. Who's this? They're with me. If you say so. Come on, Menek's waiting. We can talk in there. The name's Menek, leader of the Silver Swords. And I wish I could extend my warmest welcome to you all, but if my eyes don't deceive me, you appear to have a Renin in your midst. If she is your prisoner, that's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. See, I've grown comfortable with the likely outcome I'll be stabbed in the back. But stabbed in the front? We risked our lives just to get here, sir. If you want to send her away, fine. But you'll lose me too. I see. Trust is in about as short supply as light around these parts, and mine more than anyone's. But I'll choose to believe you. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. But to business. We need your strength. The Snake Eyes' grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here. To help. We've got the firepower to do it, too. But first, we've got some urgent business to take care of. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But it's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us with our problem afterwards. If he's been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. First priority is finding out where he is.
If you're planning on tagging along, Rinwell will show you the way. Just make sure to keep a low profile. Remember, it's not just the Snake Eyes. Hostiles lurk among the villagers, too. This leader of yours, he must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him. I look forward to meeting him someday. Vale. Espada de plata. Fuerza huracanada. Bolsa de aire comprimido, ¿eh? Piscina plástica. Parece una caída en picado que se aplica con agua. A ver, voy a meterle concentración. ¿Me llega para este? Sí, va. Y este. Ráfaga lunar. Prevención de caos. Esto está bien, ¿eh? Esto me mola, tío. Para que no lo noqueen de golpe. Eso puede salvarte la vida, ¿sabes? Lo voy a coger, ¿eh? Yo no sé si tengo alguno de esos por ahí. Filo flamígero, ataque aéreo. Es una magia, ¿no? Esto también está bien. Vale. Let's head into town and see what the fuss is. Vale, las espadas de plata. Have you and Menek known each other for long, Rinwell? No, not really. I haven't been with the Silver Swords for all that long, truth be told. He's a smart guy, but he's also deeply suspicious of other people. I can understand, since that's how you get to survive around here. Really? I could tell he was wary of us at first, but he seemed to warm up to us pretty quickly once we talked to him. Yeah, that's pretty unusual for him. I think that's a sign of how desperate things have become. In my case, it took a long time for him to start trusting me. But then again, I kinda get where he's coming from. You never know who might betray the group, or when the Snake Eyes might be watching. What made you join up with the Silver Swords in the first place? This wasn't your hometown, so...
Was it the Snake Eyes who... No. It wasn't them. Actually, we shouldn't stand around talking. People will start to suspect us. Let's keep moving. Ok. Esto es para descansar, ¿no? ¿Puedo subir? Aquí. Aquí tenemos un mercader. Aquí te lo venden todo caro, me cago en 10. ¡Ey! Mira, consigo una garra de Terio. Aquí no parece que haya nada más. Sopa de salmón. Unas setas asadas, venga. Good. This came out just the way I hoped. Nice. Ok. A medio aquí dame un árbol de cocina. Sion. Mira, restablece los PC al final del combate cuando están activos los efectos de cocina, gente. Hostia, esta es buenísima. 1560, ¿sabes? Tía, esa es buenísima, tío. Buenísima. No sé para dónde voy. Por aquí, ¿no? So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against Cyslodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there. Damn. You can see where the floodlights converge from all the way over here. I want to take a closer look. There's something I need to confirm. What could possibly be worth the risk of us all getting spotted? You'll find out when we get there. Vale. Be Vamos a ver careful. esto. If anyone's even a little suspicious of us, they'll report us immediately. Right. It's not just Snake Eyes we need to watch out for, but other Danans too. Still, there are a fair amount of people out on the streets. Isn't it safer to stay at home? That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to suspect you're hiding something. Damned if you do, damned if you don't. So people feel like they have no choice but to turn others in so they don't get in trouble. What a miserable way to live. At the very least, we should probably go someplace where there aren't so many... Shion! Ese We Samu. already stick out here Muchas like a gracias por sore ese thumb pedazo de as it raid. is. Muchas So I gracias. think it's better if we just walk Bienvenidos. confidently out in the open. Don't look anxious. Just walk firmly and look like you have a destination in mind. What, is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why Renans are the worst. I don't know if it's a Renin thing or not, but she does have a point. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around. Let's follow after her. Me ha hecho un pajarito por ahí que está pasándolo mal con la Valquiria reina esa.
puede ser. Estuviste a punto, pero no lo has conseguido al final. Can you blame them? They live under the cover of darkness day and night. That's bound to wear you down. Not to mention all the snake eyes roaming around. Laughing, talking too loud, or just about anything that makes you stand out can get you killed. Ese doble J, al final la Valkyria le mordió las nalgas. No sé si tengo que ir por aquí o no. No sé. Vale, callejón. Hay que ir por aquí, sí. ¿Qué me he dejado aquí detrás? Nada, ¿no? Estaba esto, los neveros de Nevira. No había nada más, creo. Bueno, estaba esto aquí, por fuera. ¿Dónde está el viaje rápido este? No parece que haya nada por ahí. Es que no sé si hemos estado aquí ya en esta parte. Toc, toc. Ah, te tienes que ir. Vale, vale, tío. Muchas gracias por pasarte, tío, por la raid. Nos vemos, tío. Yo... me queda 45 minutos, como mucho. Me tengo que ir a currar también. ¿Qué pasa? Según tus informes te han visto merodeando más allá de la zona de selección de trabajo. ¿Qué puedes decir en tu defensa? Yo... Esto no pinta bien, Alfen. No estarás conspirando con rebeldes, ¿verdad? ¿Qué? Jamás se me ocurriría. Estoy cuidando de los niños. Sus padres fueron enviados a los reflectores. No me digas, eso ya lo he oído antes. Te enviarán los reflectores por salir de las zonas autorizadas. Así podrás contarles a esos padres cómo están sus hijos. No. No, por favor. ¿Quién cuidará de ellos entonces? Ese no es mi problema. Es más, no sé quién te mandó a ocuparte de ellos. Ven conmigo. Así es como se llevan a la gente. No hace falta un motivo. Es demencia. Toma tu recompensa. Si ves a alguien más sospechoso, no dudes en denunciarlo. Por supuesto, muchísimas gracias. Hey. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? Alfen, no. Esa mujer a la que has entregado estaba cuidando de niños huérfanos. ¿Y a mí qué más me da? Serás. A mis padres también los mandaron a los reflectores. Volvieron hechos una pena. No pueden trabajar para traer comida a la mesa. Y hago lo que puedo para llegar a fin de mes. Pero eso no te da derecho a... Pues danos tú de comer, venga, danos comida, estoy esperando. Uf, no debería haberme puesto así. Alfen. Sorry. Lo siento mucho, Ringwell. Vámonos de aquí, tenemos que liberar al reino y a Zephyr. Sedani. Este callejón. No sé si... Por aquí no se puede, gente. Callejón. Del principio, ¿no? Había una secundaria aquí, tío. ¡Hostia, que me caigo! Vale, pero por ahí no puedo pasar, ¿eh? Ah, pero hay una secundaria por ahí, ¿eh?
Vamos a ver. A spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Astral Of course. energy. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Light Master core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cyslodia ages ago, but apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cysloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots Técnica us. gratuita este fin de semana. Mola. No sé si tendré tiempo de probarla. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! Es verdad, el tío este raro, ¿no? ¿O es ese? That's Ah, no, no, Zephyr's es son. el hijo de Cefil. Law. El Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you? Está como oído, tío. I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the Bright Eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you... Toca, toca. Damn you! Word to the wise, people like you make me... Look, I don't know what happened between you and your father. But what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight. But he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind,
I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more. Vale. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menek. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. Magia de Dana y Rena. So, I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renan's use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renans cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Rena. Ah, alright, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Vale. Este no habla más. Vale, ¿para dónde voy? Habla con Menek. ¿Y dónde está Menek? En el escondite, vale. Voy a ir... Espérate. Primero voy a ir... A ver... Aquí no. ¿Dónde estaba la misión principal? No, la misión secundaria, tío. Aquí. Hay una secundaria aquí que no sé qué era. No sé si la ha cogido o no. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Este señor. ¿Ocurre algo? Sí, podría decirse. ¿Conoces el pasadizo secreto que conecta a Cyslodia con el mundo exterior? Bueno, pues cuando volví hacia aquí se me ha caído un poco de comida en la entrada. El olor ha traído los cegas y ahora la ruta es demasiado peligrosa. No tiene mucho sentido decírselo a Bregon tampoco. Todos los espadas de plata están ocupados. Nosotros nos ocupamos. Parece un problema serio. Ahora mismo no hay de otra forma de entrar y salir de la ciudad, ¿verdad? ¿Han llegado los Zegers al pasadizo? Todavía no, por suerte, solo hasta la entrada. ¿Por qué? ¿Estás pensando en ayudar? Lo sé, es mucho pedir ahora mismo, pero no te preocupes, nos haremos cargo nosotros. No es algo que se pueda ignorar. Gracias, os debo una muy grande. Pero tened cuidado, hay muchísimos Zegers merodeando por ahí. Entendido. Reunión de Zegers. Vale, hay que derrotar a 3. ¿Y eso dónde estaba? Cerca de la entrada, tío. ¿Era por el pasadizo?
¿No estará por aquí? En el callejón. ¿Dónde está, tío? Ah, están aquí. Vale. Finally. Al lado de la If cueva. only we could have flown with the wind to get here faster. Is that the Zugel we're looking for? Gotta break through. Come and face me. Where are you going? You're mine. Sword Lane Alpha. Raging cascade. Infernal Torrent. Here I come. You're finished. Okay, here I go. Let me help. Okay, here I go. Wind. Mirage. You're mine. Do it. Swallow Blade. Ok. No se ve nivel y todo. Bien, nice. There's the Zugel we were asked to handle. Little help. Tajo reinante. Toma ya. Demon Fang. Destruction. ¿No puedo esquivar eso? Tajo reinante. You picked the wrong fight. Do they not teach you to say thank you, Indana? Not to a Ren? Nice. Y ahora este el último. Cuidado que son 3, ¿eh? Y estos son jodidos. No hacen mucho daño, tío. I owe you one. I'll take you all off. Mira si te lo he dicho, mira si te lo he dicho. Me cago en 10. Cuidadme, por favor. Gracias. Joder, este me ha dado. Mega Wave. I never miss. Here's a healing field. Okay. Your power is a spectacle to behold. I'm not trying to be dramatic, is it? Still, it's a part of you. Embrace it. Now! Vale, ya está la misión. Polvo estelar. Nice. Joder. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Vale. Yeah. Yeah. Right. Sí, ahora estaré ya seguro todo. No creo que tengáis problemas para volver a usar ese camino. Gotcha. Gracias. Me habéis quitado un peso encima. Gracias por hacerte cargo de seres un buen tipo. Y le he echado un vistazo entonces. Buen viaje. Bien.
Nice. Viene bien por más por las penitencias que por los pH, ¿eh? Vale, ahora vamos a viajar rápido. Que me hago un lío con los botones, tío, todavía. No sé. ¿Cómo se accedía abajo, tío? Callejón. No, escondite. Qué jaleo, ¿no? Ya lo sabéis, este viernes tenemos cita con Spormaníacos para ver si sale la hojita, Fafo. So, you made it back in one piece. No promising leads unearthed on this end, I'm afraid. It may take a little longer. El viernes a las 4 informe no hit en Spormaníacos en Twitch. Zephyr in the plaza in front of the Snake Eyes headquarters, and soon. They're going to what? No sé si se I've never known escribe them to así move so o con E. fast. Pero es Spormaníacos. They must believe he poses a grave threat. We have to break him out. We could really use your help. Not gonna be easy, but I'm sure we can think of something. If they're staging it in the plaza, there's bound to be an announcement beforehand. Which means if we can... Snake Eyes! They've got us surrounded! Damn! I knew we shouldn't have trusted... Save it! In position, everyone! Repel them! Use us, Mennick. We've got your back. No. You need to get out of here now. Rinwell, you know what to do. Underground waterway to the rear. On it. But... No discussions. You didn't make it this far for it to end here. We'll be fine. We just have to buy you a little time. I'll send word later. Now get going already. So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Danon sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route, so it should be. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way for Mennick and the others when they follow. Let's go. Enemies show up the moment we do. Are we the reason for it? We can puzzle over it later. We gotta run. Vale, pasaje subterráneo. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this around Cyslodia? And it doesn't seem like the Snake Eyes use them to get around without being detected either. Yeah, they don't look like ruins. Do you have any idea, Rinwell? These passages are sewers. They're underground so the water doesn't freeze, but they're not really unusual in big cities like this one. Really? Is there nothing like these back in Calaglia? Not as far as I know. In Calaglia, anything they wanted to get rid of, like waste or garbage, was simply burned. Including the bodies of dead slaves. I'm not sure why they did that. Maybe it was another way of getting astral energy out of them. Sorry, that took a dark turn, didn't it? Vale. Esto es para descansar. Porque tengo el esto que no se me baja, tiro de la comida. ¡Ay! Ya tengo esta, tío. Aluvión de mero. I'm impressed how well balanced this thing is. Unas gachas. All done. Come and eat. Están malísimas, pero da igual.
Estoy yendo al revés, ¿verdad? ¿Estoy yendo bien por ahí? Se ha costado lanzar un arte astral. Yo me ocupo. Voy a tenerlo. Transpirio. Cuidado, Ataque potenciado de Ringwell. Cancelación mágica. Ataca arriba con un arte especial que obstaculiza la energía astral. Si lo alcanza cuando está conjurando un arte astral, lo derribará y Ringwell le robará el hechizo para cargarlo, impidiéndole usarlo de nuevo con un tiempo. Vale, que lo haga ella porque yo no lo pienso hacer. Ya está. O sea, cuando veamos que se está llenando la barra esa, ¿no, gente? Ahí, por ejemplo. Vale. Entendido. I know fine weapon material when I see it. Mira, meganúcleos extraños. Joder, qué casualidad, tío. Qué puta casualidad. A ver. Acabo de crearle la otra, gente. Me voy a cagar en su puta vida. Ah, vale, este le puedo hacer una pequeña. Vale, pues le hago la pequeña y sí, supongo que me dropeen más meganúcleos extraños. Ya está. I always love the sound of hammers banging away. Hop. Ahí me han pillado. Let's fucking go. Yeah. Ahí está, está el supremo. Qué guapa esta, guapísima, tío. Mena de perseverancia, nice. Roca antídoto. Setica. Aquí hay un cofre. I'm done here. Come help out. How could a girl ever say no? These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Now I can let loose. This ends now! Consider yourself finished. See you continue on in that thing. Yes, my lady? Something you wanted to say? Nice. Air thrust. Easy peasy. Easy peasy. 30 pavos. Vale. Por aquí es el camino alternativo. Habrán cosillas por aquí. Aquí hay alguien, tío. Turn the tables on it. There are still more left. Right. No time to hold back. Now, let loose. Here I come. What's happening? If you can't fight
I didn't say any of that. I can fight. Not today! You are in tip-top shape. As soon as I'm done here, come Thank help you. out. Now could a girl ever... These little ones are hardly worth our... Thank you. I wonder if we can make new weapons with this. Sanación. Vale, intentaba alejarme de los ojos de la serpiente y ya han acabado atacándome unos cecas. Os doy esto si no me delatáis, ¿vale? Vale, meganúcleos. Perfecto. Me parece cojonudo. Hostia. Cojonudo. ¡Hijo de puta! 5 mierdas de estas. Bien, a ver si me dan meganúcleos. Ya. Golpe de rayo, toma ya. Me mata, me mató. Dios. Es reventada, me ha pegado, chaval. Gracias. Muchas gracias. Mierda, 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 quítate de ahí. Ay, que no nos quedan peces, qué guay. No nos quedan peces, gente. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Túnica de ónice. Y al fin está en la mierda. Vale. An opponent like this should be easy. Rising Wyvern! Swallow Blade! This one's all mine! I'm not done! I'm all stocked up. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Do it! Astral energy! Say no more. Together, that wasn't even a problem. Vale. Guay. Gel de naranja. Aquí te puedes caer. Ah, vale, puedes subir. ¡Ay, la rata! ¿Qué es eso? ¿Y estos? Your power is a spectacle to behold. I'm not trying to be dramatic with it. Still, it's a part of you. Embrace it.
no more. Got it. Well done. You picked the wrong fight. Nice. Anuladora de hechizos. Well then, let's keep moving. Made it. Abre, coño. Cura. Medicina valiosa que repartida por una zona restablece 1000 PG de todos los aliados. Hostia. Gel de melocotón. Malacatones. ¿Aquí abajo hay algo? ¿O qué? Hay algo allí, tío. Ya está custodiado, ¿eh? ¡Sope! Mierda, me han pillado todos. Thank you. Muerto. Hostia, que no me quedan PCs. ¿Tiene para revivirme? No, va a ser que no. No me revive, no. Hostia, solo me quedan dos. No jodas, tío. Aguanta, Sion, no te mueras, por favor. Espérate. So those are Dan and Astral Arts. Something you want to say? Not so long as you keep them pointed toward the enemy. Do it! Sleep now. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pumping. Cut them apart to your heart's content. This ends Hey, sir. Consider yourself finished. Yeah. Quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. What's this doing here? ¿Era por ahí? No lo sé. Creo que sí. ¡Ay, qué gustito da esto! Todo a tope, gente. Todo a tope. Vale, hay que ir por allí. A ver. Esta no tengo. Voy a comprar cosas de esta gente. Voy a comprarme... por lo menos dos, tío. Y geles de manzana. Me gasto la pasta, da igual, tío. Luego podré vender. Me dijo Pepe que no vendiese algunas cosas de estas, tío. No sé por qué. De las armas. Me dijo que no las vendiese.
Vale, esto simplemente es una batallita y ya está. Coño, muévete, tío. Me mata, tío. Yes. We managed to pull through. Tenía que haber hecho antes esto. Antes de curarme, gente. Se viene. Se viene. Looks like we found our mystery resident. The Snake Eyes must have kept it here in case of intruders. We can't let it slow us down. Let's finish it and keep moving. Uy, qué bonito. Colmena de I Transpirios. wasn't expecting something so big. They want to make sure we don't leave. So we'll just have to beat it. For everyone's sake. Take it! You're mine! Abre la boca, hostia, cabrón. Go for the weak point. Sleep now. Let me help. Or for the stop. First aid. Wind astral energy. All right. Destruction! Dance in the wind. Dios, me reventó. Sion. Gracias. It's over! Here goes! Here, let me help. Raging cascade! You don't mind if I do. Where are you going? Blue escape! Raining Abre la boca. Ahora. ignite! I'm out. Take this! You're finished! Cuidado. Uy, cómo lo esquivé. My turn! Here, Here I come! I owe you one! this'll come in handy. Lightning to death! Thunderblade! I can do this all day. Here I come! It's over! Wind! Into the shadows! Photon raging cascade! Spread! Here, dance in the wind! First air! Severing wind! Dance in the wind! You're mine! In You're here! finished! Get on in there together! Here I come! It's over! I never miss. More Sugals? Keep calm and take them down. Now! Vale, ahora. Take it Each down. turn! Swallow blade! Try this! Here, let me help. Infernal torrent! Did you just heal me? Yes, I need you, remember? Right. Cuidado porque ahora vienen los pequeñines. Me van a hacer la vida imposible. Photon raging cascade! Reload! Here's a healing arc. First aid! Sword alpha! Raging cascade! Lightning! Down! Swallow blade! Air thrust! Here's a healing arc! Here, let me help. First aid! I'm all stocked up. Wind astral energy! I can feel the medicine working. Alguien ha usado algo. Lightning orb! Here I come! You're finished! Hey, that lightning orb! You're on! Lightning to death! Here goes! Here's a healing arc! First aid! Photon Hijo de puta, me mata. lightning! Cuidado, Seal! Hostias, digo, esto que es la alarma, ¿no?
Hostia, tío, hostia, estamos todos muertos, madre mía. Déjame, cabrón. Bueno, voy a resucitar yo. You're most comfortable at a range, aren't you? And not really built for close quarters combat. Nor am I. Don't worry, I'll help you keep a wide berth. This ends now. Consider yourself finished. See you continue on in that vein. Queda todavía el cabrón este, Stay focused. Eat dirt. Here, let me help. You're mine. First aid. The enemy is going. Vale, ya queda el tonto este, va. Hostia, hostia, que cómo me ha metido. Ah, tío, a gastar todo lo que tengo, gente. No me queda otra. No vuelvas a sacar mierda de esa. ¡No! La puta que lo parió. Nada, pero saca menos, ¿no? Bueno, me matan, me matan. ¿Cuántos hay, tío? Son un poco menos, ¿no? No, son un poco menos, no, hay un montón igual. Madre de Dios. No, tío, han tirado acción. ¿Por qué? Que solo me queda una, tío. Madre mía. Vale. Voy a meter todos los genes naranja que tengo. Cúrate por el amor de Dios, tío. Eso. No, tío, me ha matado. Hostia, hay dos muertos, tío. Madre mía. A ver quién la resucita a ella. No puedo, gente. Qué bien. Nah, voy a morir. Bueno, encima con los geysers esos que tira. Tiene mucha vida, gente. Va, pero yo me tengo que ir. Habrá que comprar más cosas, tío. Gastar toda la pasta, tío.
Bueno, al reintentar puedes comprar más cosas. Pues nada, mañana, tío, a muerte por este, tío. Me tengo que ir a currar, así que... Sí, porque es un combate largo y me van a dar aquí las uvas, gente. Así que prefiero terminar y mañana pues le damos cañita, tranquilamente. Aparte, mañana tengo el día libre. No tengo presión de que me tenga que marchar. Pues nada, gente, espero que hayáis pasado un buen ratito. Mando un besazo enorme y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.